El método científico presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su conceptualización, conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y responder a una pregunta, pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido. Así, el método es un conjunto de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento. Para saber y entender qué es el método científico, partiremos con una definición de la Enciclopedia Británica. El método científico es un término colectivo que denota los diferentes procesos que ayudan a construir la ciencia. El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con esos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. A esta definición se puede agregar que el método científico sirve para entender la naturaleza de la ciencia y tiene su fundamento en la observación del mundo circundante. Antes de que se concibiera el método científico, la acumulación de conocimientos se hacía a partir de la meditación y observaciones casuales. Debieron pasar siglos para darse cuenta de que este camino era un callejón sin salida que no producía más que preguntas equivocadas. Y no fue hasta que se estableció el método científico que la ciencia inició su crecimiento y se empezó a expandir nuestro conocimiento de las leyes naturales. Es un método imperfecto, pero lo suficientemente exitoso como para que todos los campos lo hayan adoptado, excluyendo prácticamente cualquier otro método de solución de problemas. Es un proceso creativo de resolución de problemas y en general consta de las siguientes partes o etapas. Observación. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Inducción. La acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio particular de cada una de ellas. Hipótesis. Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas por el método científico. Probar la hipótesis por experimentación. Demostración o refutación de la hipótesis. Tesis o teoría científica. Usualmente, en la literatura, se encuentran algunos de los atributos personales y de razonamiento deseables para una aplicación exitosa del método científico, tales como honestidad, búsqueda, persistencia, creatividad, comunicación, razonamiento lógico, abstracción, generalización, organización, visualización, definición, toma de decisiones, medición y evaluación. Ahora, podemos afirmar que el método científico es el instrumento más poderoso de la ciencia. Simplemente se trata de aplicar la lógica a la realidad y a los hechos que observamos. El método científico sirve para poner a prueba cualquier supuesto o hipótesis, examinando las mejores evidencias que se cuentan, ya sea a favor o en contra. Este método surge, igual que el conocimiento científico, de la experiencia que el hombre a lo largo de su historia ha acumulado en el quehacer científico, es decir, que él mismo ha sido forjado por la misma ciencia. En efecto, el método científico es también conocimiento adquirido como resultado de su actividad científica. Por lo tanto, es un producto de la experiencia acumulada, racionalizada y probada por la humanidad en el curso histórico de desarrollo de la ciencia, y que al igual que cualquier otro conocimiento, se encuentra en continuo desenvolvimiento histórico y sistemático. Elementos del método científico. Para el cumplimiento de su función dentro de la investigación científica, el método científico sigue una serie de pasos y procedimientos organizados para el ciclo entero de la investigación. En efecto, cuando se aplica el método científico para abordar la resolución de algún problema, se opera de la siguiente manera. El investigador se plantea una interrogante.
producto de la observación de un hecho o fenómeno que le presenta la realidad. Define y delimita el contexto donde está inmerso el hecho, a fin de precisar el objeto de la observación. Formula posibles soluciones a la situación delimitada, hipótesis. Somete a un proceso de nuevas observaciones y o experimentaciones estas posibles soluciones. Analiza e interpreta los resultados obtenidos, a fin de establecer la probable correspondencia entre la solución propuesta y la que arroja el estudio de los hechos. De ser confiable las suposiciones o hipótesis puestas a prueba, estas constituirán explicaciones válidas para ese hecho o fenómeno, existiendo la posibilidad de ser generalizadas a hechos y fenómenos. De no ser comprobada la hipótesis, se formulan nuevas hipótesis y se repite el ciclo de la investigación hasta alcanzar la verdad buscada, que nunca será definitiva, o en su defecto implementar nuevos procedimientos para ello. Características del método científico. De las características más importantes del método científico se pueden mencionar las siguientes. Es fáctico, porque se tiene referencia de los hechos. Sin una observación de los hechos, no se podrá demostrar jamás lo que se propone. Es empírico, necesita de la verificación de la experiencia para dar respuesta. La experiencia es la fuente del conocimiento. Es objetivo, trascendente, racional, analítico, porque analiza y se trata de comprender la situación. Sistemático, todo se basa en un proceso organizado, en base para llegar a la solución. Reflexivo y general. Método científico paso a paso. Hechos, fenómenos. Observación, formulación de problemas, formulación de hipótesis, diseño de verificación y análisis de resultado. Los pasos del método científico no se deben entender como un montón de instrucciones mecánicas o normas inflexibles. Estructura del método científico. Cuando se analiza un determinado fenómeno, se procede sistemáticamente, siguiendo una serie de etapas establecidas en sus pasos fundamentales. Esta secuencia constituye el denominado método científico o experimental, que se estructura de observación o experimentación. La observación consiste en un examen crítico y cuidadoso de los fenómenos, notando y analizando los diferentes factores y circunstancias que parecen influenciarlos. La experimentación consiste en la observación del fenómeno bajo condiciones preparadas de antemano y cuidadosamente controladas. Sin la experimentación de la ciencia moderna, nunca habría alcanzado los avances que han ocurrido. Organización. Se refiere al análisis de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos, compararlos entre ellos y con los resultados de observaciones anteriores, llegando a leyes que se expresan mediante fórmulas o en palabras. Hipótesis y teoría. En este paso se propone explicaciones tentativas o hipótesis que deben ser probadas mediante experimentos. Si la experimentación repetida no las contradice, pasan a ser teorías. Las teorías mismas sirven como guías para nuestros experimentos y constantemente están siendo sometidas a pruebas. En la teoría se aplican razonamientos lógicos y deductivos al modelo. Conclusiones. El método científico es un conjunto de pasos científicos bien estructurados que nos ayudan a formular, afirmar o corregir una teoría. El método científico no puede aceptar errores en su parte final, porque sigue pasos claros y sistemáticos basados en experimentación continua. Rara vez se prueba que las teorías son correctas. La mayoría de casos lo más que puede hacerse es no encontrar experimentos que se opongan a la teoría.